Hola, vamos a continuar con el primer punto del tema de alcoholes, la nomenclatura. Vamos a ver cómo se nombran los alcoholes. Los alcoholes se nombran cambiando la terminación. Aquí tengo un error, es la terminación O. Cambiando la terminación O del alcano correspondiente por ol. Cuando actúan como sustituyentes se emplea el prefijo hidroxi. Bueno, de eso vamos a poner después algún ejemplo. Vamos a empezar practicando con la primera molécula. Tenemos una molécula de 3 átomos de carbono, por tanto deriva del propano. Y como tiene un alcohol, pues en vez de propano es propanol. Esta molécula es el propanol. Al numerarla, empezando siempre por el carbono que tiene el grupo H, ese carbono, ese OH está en posición 1, por tanto hablamos del 1-propanol. Es 1-propanol. Cadena principal de 3 átomos de carbono con un OH en el extremo, pues el 1-propanol. Bien, ahora vamos a nombrar una un poco más complicada. Bueno, no mucho más. Tenemos de nuevo un alcohol, aquí vemos su grupo hidroxilo, y lo que hacemos es primero elegir la cadena principal, que es la de mayor longitud que contenga el grupo hidroxilo. Por tanto, es esta cadena horizontal. Y empezamos a numerar por el extremo más cercano al OH. Si empezamos por la izquierda, 1, 2, el OH está en 2. Si empezamos por la derecha, el OH está en 1, 2, 3, 4. Por tanto, por la izquierda. Es una molécula de 5 carbonos, por tanto es un pentano. Cambiamos la terminación O por ol, es el pentanol. Como está en posición 2, pues es un 2-pentanol. 2-pentanol. O pentandosol. Pentandosol, propandosol. Es una buena idea, una buena forma de nombrarlo. Bien, aquí lo mismo. Elegimos la cadena principal como la más larga que contenga el hidroxilo. Eh, por tanto es la horizontal, como podemos ver, de 6 átomos de carbono. Y ahora miramos por qué lado empezar a numerar. Si empezamos desde la izquierda, el OH está en 3. Si empezamos desde la derecha, el OH está en 1, 2, 3, 4. Por tanto, empezamos a numerar por la izquierda. Y tenemos una molécula que es, bueno, primero vamos a poner los sustituyentes ordenados alfabéticamente. Tenemos en 2 metilos, en 5 un tercer metilo, por tanto estamos ante un 2,2,5 trimetil. Usamos el prefijo de cantidad para indicar que hay 3 metilos y ponemos los 3 localizadores. Trimetil, y después la cadena principal es de 6 átomos de carbono, por tanto es un hexano. Hexan, y en la posición 3 tenemos un OH, hexan 3-ol, o también 3-hexanol, usando la misma nomenclatura que pinté aquí. En este caso voy a cambiar, voy a poner el localizador delante de la partícula que localiza, delante del alcohol. 2,2,5 trimetil hexan 3-ol. Pero en este caso, en esta molécula, hay un pequeño detalle aquí en la posición 3, y es que este carbono es asimétrico. Tiene 4 grupos diferentes unidos a él y por tanto debemos dar notación RS. Para ello deberíamos ir al tema de estereoquímica para recordar cómo se da notación, cómo se dan prioridades por número atómico. El oxígeno es el grupo de prioridad A. Después aquí tenemos carbono quiral unido a carbono que une a 3 carbonos frente a esta cadena en la que une a uno solo. Por tanto, este es el grupo de prioridad B, prioridad C, y tenemos el hidrógeno con prioridad D hacia el fondo de la pantalla. El giro ABC en sentido de las agujas y con el grupo D al fondo nos da notación R y por tanto lo ponemos delante. R guión, la notación la ponemos dentro de un corchete. R guión, separamos esa notación R de los localizadores por un guión y ya tenemos nombrada la molécula. Siempre los números deben ir separados de las letras por un guión y los números entre ellos por comas. Y bueno, el último compuesto, pues la cadena principal es de 4 átomos de carbono, tenemos 2 OH, uno en cada extremo, por tanto se trata de un diol. Como es de 4 carbonos es un butano, así que tenemos el 1,4 butano diol. Usamos la partícula de cantidad di para indicar que hay 2 OHs. Bien, seguimos aquí. Alcohol cíclico. El nombre de la cadena principal, ciclohexano. Pues nada, cambiamos la O por ol y lo tenemos. Es el ciclohexanol. Ciclohexanol. Aquí en este caso tenemos, bueno, hay un sustituyente, pero está en el mismo carbono que el OH. Se empieza siempre a numerar por el carbono al con el OH. En ese carbono hay un etilo, por tanto es un 1-etil
1-etil, ciclopentanol. Ciclopentanol. Seguro que estás pensando que me he olvidado de localizar el OH, que debería poner 1-etil, ciclopentan, 1-ol, pero en moléculas cíclicas no merece la pena porque el OH siempre tiene que ir en 1 y por tanto no se acostumbra. Moléculas que no sean cíclicas sí, porque el OH, como vemos aquí, puede ir en 1, pero también en 2, en 3, entonces ahí sí que siempre lo vamos a localizar, pero en las cíclicas no hace falta. Por ejemplo, aquí el OH va en la posición 1. Siempre empezamos numerando y después numeramos por el camino más corto hacia el otro sustituyente. Tenemos un 3-cloro, ciclo butanol, el 3-cloro-ciclobutanol, y para indicar que el cloro y el OH van hacia el mismo lado podemos poner delante, usar la partícula cis, la notación cis, 3-cloro-ciclobutanol. Bien, vamos a continuar practicando. Voy a borrar esto, que lo tengo también en la otra hoja. Aquí nos mandan nombrar unos compuestos. Tenemos este alcohol. Bueno, elegimos la cadena principal, la más larga, puede ser la horizontal. Empezamos a numerar por el extremo más cercano al OH, por tanto desde la derecha. 2, 3, 4, 5. En la posición 4 nos encontramos con un sustituyente que es un metilo, por tanto tenemos un 4-metil. La cadena principal de 5 carbonos, indica que es un pentano, por tanto es un 4-metil, pentan, pentan 2-ol. Es el 4-metil pentan 2-ol o 4-metil 2-pentanol, eso a gusto de cada uno. Molécula cíclica, el OH siempre en la posición 1 y numeramos por el camino más corto hacia el etilo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da igual porque lado numeremos, por tanto estamos ante un 4-etil. Voy a poner ya la notación cis, porque como podemos ver están los dos grupos hacia el mismo lado, entonces bueno, vamos a utilizar la notación cis. Cis 4-etil, 4-etil, ciclohexanol. Como digo, no hace falta localizar el OH en estos casos. Aquí la cadena principal es la horizontal, de nuevo. Empezamos a numerar por el carbono del OH. 1, 2, 3, 4. El OH es la función principal, por tanto debe tomar el localizador más bajo. Cloros y bromos son simplemente sustituyentes, así que estamos ante un 3-bromo, los ordenamos alfabéticamente. 2-cloro, cadena de 4 carbonos es un butano, bután, y lo acabamos en ol. Todo seguido, aquí no hay separación. 2-clorobutanol seguido y los números de las letras separados por guiones. Pero no se deja separación no dejamos separación en el nombre. Muy bien, vamos a cacharrear un poco otros ejemplos que tengo por aquí. Nombrar los siguientes alcoholes de acuerdo con la nomenclatura IUPAC, con el sistema de nomenclatura IUPAC, indicar las estereoquímicas y con la etiqueta correspondiente en caso necesario, y también quiere que le digamos si los grupos hidroxi son primarios, secundarios o terciarios. Bueno, aquí por ejemplo en el apartado A tenemos el grupo hidroxi en una posición secundaria porque es un carbono, este carbono lo llamamos el alfa y del parten dos cadenas, por tanto es un secundario, carbono secundario. Aquí también tenemos el grupo hidroxi en un carbono secundario ya que parten de dos cadenas. Aquí por ejemplo es un primario. El OH va unido a un carbono que parte una cadena solamente de él. Por ejemplo, aquí es un secundario, el carbono al que une el OH tiene dos cadenas, o aquí es un terciario. Hay tres cadenas partiendo del carbono que tiene el OH. También podemos mirarlo por el número de hidrógenos. Cuando hay dos hidrógenos es un carbono primario, es un alcohol primario por tanto. Si hay un solo hidrógeno, pues es que es secundario, y si no hay ninguno es que es terciario. Vamos a empezar con el primer apartado. ¿Cómo se nombra esta molécula? La cadena principal horizontal, empezamos numerando por el carbono del OH, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, por tanto es el 2-butanol, 2-butanol o butandosol, 2-butanol. En el apartado B tenemos aquí el OH, por tanto empiezo a numerar por este lado para que tome el localizador más bajo. Por este tenemos 1, 2, 3, 4, es un localizador mayor. Es un hexano que tiene la posición 5 un bromo, es un 5 bromo, es un 5 bromo, hexan 3 ol. 5 bromo, hexan 3 ol. Qué garabatos, ¿verdad? En el apartado C tenemos una molécula que quizá merezca la pena dibujarla.
CH2, CH, y después por aquí tiene un propilo, CH2, CH2, CH3, y por aquí tiene otro propilo, CH2, CH2, CH3. Tiene dos propilos unidos a ese carbono. El carbono del OH es el 1, este va a ser el 2 y después da igual que numeremos por un lado que por otro, 3, 4, 5, por tanto estamos ante un pentanol, un 1-pentanol que tiene en posición 2 un propilo. Sí, porque aquí podíamos dudar si la cadena principal debe ser esta, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 7, frente a esta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lo he numerado bien. Esta cadena es más larga, pero no contiene el grupo hidroxilo. A la hora de elegir la cadena principal, la primera norma es que la cadena principal contenga el máximo número de hidroxilos, el máximo número de grupos OH. Por tanto, es un pentano, no un heptano. Bien, ¿cómo se llama? Pues tenemos un 3-propil, 3-propil, pentan, 1-ol. Es el 3-propil 1-pentanol o pentan 1-ol. En el apartado D tenemos una cadena principal de 1, el OH está en 2 y 3. Empiezo numerando por el carbono del cloro porque el cloro es un sustituyente. Y así tomará un localizador bajo, porque me da igual empezar numerando por este metilo 1, 2, 3, que al revés, que como he numerado, ya que el OH estará en 2 en cualquier caso, pero así el cloro está en 1, con un localizador menor. Por tanto, tenemos un 1-cloro. Voy a dejar un pequeño espacio por una razón que ahora vas a entender. 1-cloro y tenemos un propan, 2-ol, o 2-propanol, 1-cloro, 2-propanol, pero el carbono 2 es un carbono asimétrico, entonces tenemos que dar notación RS. Carbono unido a oxígeno gana por número atómico. Carbono unido a carbono que tiene cloro es el grupo de prioridad B. Este metilo es C, el hidrógeno hacia el fondo es D, por tanto el giro en el sentido contrario a las agujas. Y con el grupo D al fondo nos da una notación S. La ponemos delante, separándola por un guión de localizador. Cuando es un solo centro quiral no estamos obligados a localizar su posición, o sea, poner 2S. Podemos hacerlo, no está mal, perfecto, pero no estaríamos obligados en principio a hacer eso. En el apartado E tenemos pues un alcohol que está en posición 1, de un ciclobutano, tiene un etilo también en posición 1, por tanto es un 1-etil, 1-etil, ciclo 1-etil, ciclobutanol. Es el 1-etilciclobutanol. No hay carbono asimétrico porque las cadenas del ciclo son idénticas, así que no hay problema en ese sentido. En el apartado F pues tenemos un ciclo de 10 átomos de carbono que tiene en 1 el OH y en 2 el bromo. Número hacia el bromo por el camino más corto, por tanto estamos ante un 2-bromo, ciclo de canol. 2-bromo, ciclo de canol. Es el 2-bromo ciclo de canol. En el apartado G tenemos una situación un poco sorprendente, vamos a dibujarla porque es un poco peculiar. Tenemos esta cadena que después tiene aquí dos grupos OH más. Es decir, es un carbono, este carbono central que se rodea de 4CH2OH. ¿Cómo numeramos esto? Bueno, pues no podemos tomar una cadena que tenga los 4 grupos OH. Podemos tomar una cadena principal que tenga solamente 2, de manera que esa cadena la nombramos como 1,3-propanodiol. Son 3 carbonos, es el 1,3-propanodiol. ¿Y qué hago con estos otros CH2OH que tengo aquí? Pues se llaman hidroximetil. Son los grupos, perdón, lo digo bien, sí, hidroximetil. El OH como sustituyente se llama hidroxi, entonces los tomamos como sustituyente y son grupos hidroximetil. Y ahora los localizamos, están en 2, 2,2, pero en vez de usar el prefijo de cantidad di, se usa el prefijo de cantidad bis. 2,2 bis, paréntesis, hidroximetil, porque son sustituyentes complejos. El prefijo de cantidad di, tri, etcétera es para sustituyente simple. Cuando es complejo debemos usar el bis. 2,2 bis hidroximetil, propano, propano, 1,3-diol. O si prefieres, 1,3-propanodiol, a gusto de cada uno. El 1,3-propanodiol. Bueno,
no sé, aquí tenemos unas proyecciones de Fisher y vamos a nombrar el apartado I primero. En el apartado I, molécula cíclica 1, 2. Bueno, la cadena no podemos tampoco, tenemos dos grupos OH, no podemos elegir una cadena que contenga ambos, por tanto elijo la más grande, la de mayor tamaño, que es el ciclo, que es de 5 carbonos, frente a esta que tiene solamente 2, así que esto lo vamos a nombrar como un sustituyente. Empezaríamos a numerar por el carbono que une la cadena principal y es un 2-hidroxietil. Es un 2-hidroxietil. Bueno, pues una vez nombrado el sustituyente y viendo que los dos grupos van hacia arriba, vamos a poner delante la partícula cis para indicar que los dos sustituyentes van hacia nosotros y tenemos en la posición 2 de la cadena principal, vamos a poner un paréntesis, un 2-hidroximetil, un 2-hidroximetil, ciclo, pentan, ciclopentanol. Ciclopentanol. No hace falta que ponga localizador 1, iba a ponerlo, pero no es necesario. Un ciclopentanol. Bien, y bueno, con la partícula cis ya indicamos la posición de los grupos que están hacia nosotros. Después aquí, por ejemplo, este apartado J, y voy a dejar el H, te lo voy a dejar como cuestión. A ver si sabes decirme cómo se llama esta molécula. Dejo el caso más complejo, pero bueno, como siempre, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Empiezo numerando por el carbono del OH y escojo la cadena más larga. Por lo tanto, estamos ante un 2-cloro, 2-metil, bután, 1-ol. Es un 2-cloro, 2-metil, 1-butanol. 1-butanol. Bien, pero delante deberíamos poner entre paréntesis la notación RS del centro quiral que tenemos aquí. El cloro es el grupo A, CH2OH B, esta cadena C y el metilo D. Cuando el metilo está en la horizontal, a derecha o izquierda, es lo contrario del giro. El giro es ABC en sentido contrario a las agujas, pero como está D en la horizontal, en vez de S es R. Tenemos notación R. Aquí tienes que hacer también lo mismo. Tienes que dar notación RS a estos dos centros quirales, hay dos en este caso, a pesar de que se observa que es una forma meso. Hay también un truquillo para dar el nombre de esta molécula, y es que al tener por aquí un plano de simetría es meso, entonces podríamos poner meso guión y el nombre de la molécula. En lugar de dar notación RS, ahorraríamos la notación RS en ese caso. Bueno, eso es todo. En el segundo vídeo vamos a continuar con algo muy interesante. Bueno, va a haber vídeos mejores, pero bueno, que son las propiedades físicas de la estructura y propiedades físicas de los alcoholes. No es un vídeo especialmente interesante. Después vamos a ver la acidez y basicidad, que es más interesante, y después cómo obtener los alcoholes, la síntesis de los alcoholes.